Bueno, toca hacer un render exterior para hacer el versus entre Lumion y D5. Alguien en los comentarios del video de versus uno me dijo que en exterior Lumion le saca todavía ventaja a D5. Para mí la imagen exterior que mejor sale en Lumion es la imagen nublada. Entonces este es un poco el archivo que vamos a hacer, la imagen que vamos a generar. Entonces voy a hacer un día nublado en los dos motores de render. Bueno, ya está importado el Lumion, entonces lo que voy a hacer va a ser simplemente subirlo hasta que se vea todo. Bueno, algo que tiene Lumion es que tiene el piso y eso genera problemas como este, ¿no? Que se está metiendo a la piscina, pero lo vamos a levantar, no hay mucho más problema porque después va a tener también sus ventajas el hecho de que tenga terreno. No nos va a dar tanto problema como en D5, ¿no? Entonces vamos a tratar de que a ver si colocándonos en la escena. Este grupo quería, no sé, este de acá, quería ocultarlo. Eso es. Vamos a D5. Por ahí está, ¿no? No, ni eso. Ni cerca. Acá voy a D5, digo, aquí no me voy a terminar por generarme nomás mi escena yo solo. Como en no como en D5, no, directamente voy a ir más o menos haciendo un poco de lo que yo creo. Más o menos por ahí. Listo. Esta va a ser mi primera escena. Ok, vamos a trabajar materiales. Este me parece que va a estar bien. Este de acá. Vamos a materiales. Lo voy a volver en un vidrio. Este vidrio básico me gusta mucho. Este de acá. Listo. Podría ser este verde también, pero por lo pronto vamos con eso. ¿Qué más? Este metal. Este metal acá. Le voy a dar interior metal. Tal vez este aluminio. O le puedo dar cromo. Ya saben que a esto hay que bajarle la escala. Listo. ¿Qué más? A esta madera que está cerca, que sí se ve. Esta madera. Voy a decir que es estándar. Voy a bajar su reflectividad. Un poco de desgaste y un poco de bordes. Y se acabó. Tal vez sería bueno colocarle una madera que no se note tanto otra vez esto de acá, ¿no? Entonces, podemos hacer eso. Voy a hacer una prueba de render primero, antes que nada. Voy a bajar la reflectividad. Le voy a decir eh, que tengo un desgaste en los bordes. Un poco más. Luces. Luces, 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 luces. Eh, por acá. Más o menos esta luz. Ok.
vamos a hacer un render para ver qué materiales más vamos a trabajar. Voy a colocarle acá este material acá. Hierba. A ver, la hierba se ha prendido, pero sí acá, ¿no? Para que este material absorba la hierba, tenemos que ir a materiales y decirle que este material va a ser puede ser un material estándar, pero en realidad tiene que ser un material de terreno, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Acá materiales. Y le tenemos que decir que sea este de acá, paisaje. Ahora sí, ya tiene pasto. Listo. Entonces ya podemos ir acá al paisaje. Determinar la altura de la hierba. Y hierba salvaje le va a dar un poco de irregularidad. El tamaño de la hierba. La altura. Tal vez por ahí. Si va a tener o no algún elemento, me parece que está bien. Lo voy a extender un poco más. ¿Cuánta distancia va a haber de estas entre flor y flor? Puede ser que haya muy pocas. Listo. Pero quiero que sí tenga. Ok. Árboles. Vámonos a los árboles. Este de la naturaleza. Voy a colocar estos que son no son los mejores que tiene el Lumion, pero no pesan tanto también. Quería algo más grande. Tal vez una cosa como estas. Al final lo voy a tener que escalar. Quiero escalarlo. Y lo voy a ir escalando ahí. Eso es. Este de acá lo voy a mover de manera horizontal. Y con Alt voy dejando copias. Por ahí, un poco más por acá. Este de acá. Con Alt voy a dejar una copia por ahí. Voy a bajarle un poquito. A este de acá le voy a decir que lo quiero escalar. Un poco más. Y también un poco más. Y que los quiero rotar. Ok. Listo. Vamos a ver el primer render. Una vez vamos a hacer el primer render. Acá sí vale la pena. Creo que voy a corregir este de acá. Vamos a ver. Filo. Este es el que mejor sale. El nublado. El nublado del Lumion 8. Sí que era perfecto. Lo voy a ir tocando aquí. Y pues al final me gusta menos que el del Lumion 8. Pero sigue siendo bueno. Hace sombra acá. Voy a decir que estoy a .5. Se supone que el interior tiene que estar para el lado izquierdo y el exterior derecho. .5 es más que suficiente. Ahora lo que yo he ido probando es Skylight. Voy a prender los dos Ultra. Y Light cuando toco reflexiones. Esto sí. Vamos a ver. Colocar planitos de reflexión. Acá. Como son planos. Está bastante fácil y yo creo que nos van a alcanzar los planos. No sé qué advertencia está saliendo, estoy tirando mucha pelota.
pero ahí. Ya, por lo pronto esto. Vamos a ver si hace falta más por acá en el piso y demás. Me gusta hacer un render para ver qué hay que tocar y qué no. Corrección de color. Lo que siempre hago en Lumion es desaturar. ¿Qué más? Exposición. Voy a ver recién. Agudizar, voy a aprenderlo, pero muy leve. Ahí. Niebla no, cielos reales. Voy a dejar prendido. Y niebla también. Ok. Eso es todo. Entonces, por lo pronto, hacer el render. Esta agua. Quisiera ver cómo está, pero bueno. Tal vez después de renderizar. Voy a meter el render. 1. Ahí está. Este es el render. Voy a abrir carpeta. Ahí estamos. Se ve bastante bien. Cosas para corregir. El pasto tal vez. Tal vez un poco de agua. Está horrible. Y eso de llenar con vegetación cercana, ¿no? Que estaba como en un bosque. Esto de acá, o sea, el encuadre, un poco hay que corregirlo. Que no se vea tanto y poco más, la verdad. Y se está viendo bastante bien, incluso sin meter ni una sola luz. Está interesante esto. Estas luces me parecen tener la menor incidencia. Con control hago un marco de selección. Les voy a subir el brillo. Tal vez voy a doblarles el brillo. Estaban con 300. Ahí. ¿Qué más? A ver, les voy a llevar. Todos estos son layer. Layer 2. Ok. ¿Qué más? Este pasto está muy parejo. Entonces, hierba salvaje. Tal vez un poco más de hierba. Por ahí. También quiero más árboles. Vegetación. Lo bueno de Lumion es que tiene muchísimos árboles. No tenemos por qué estar sufriendo de eso. Este de acá lo voy a escalar. Lo selecciono y tiro de él. Lo voy a rotar. Listo. Vamos por acá a la fotografía. Acá. Ahí. Esta parte no quiero que se vea. ¿Cuánta distancia focal estamos? Lo voy a subir por lo menos a 25. No creo 30. Demasiado. Lo voy a subir 28 tal vez. Está haciendo lo que quiero, pero yo ni siquiera me estaba moviendo. Bueno, se quedó ahí en 28, entonces vamos a reencuadrarnos.
Vamos para arriba. Para arriba. Por ahí. Tengo por ahí también, voy a rehacer esto. Tengo por acá algunas hierbas en lumen. Entonces vamos al modo trabajador. No sé por qué esto está pintándose tanto de verde. ¿Qué hago ahí acá? Saco un agua de piscina. La altura de las olas nos puede ser más bajito. La escala de las olas. Eso es. Ya está. RGB. El agua que se pase más al celeste y menos al verde. Listo. ¿Qué más? Estas luces. Ah, ya. Nos toca repartir árboles, pero me está gustando la imagen así con el fondo este. Tal vez rehaga, le quite todo el entorno a la imagen de D5 y solamente nos concentremos en esto, en lo que tenemos ahora. Vamos a ver por acá si tenemos algo de hierbas. Eso es. Me gusta mucho eso. No hay control Z. Como se extraña un control Z acá. Voy a seleccionar. Este no es el mejor pasto que podemos tener en Lumion, ¿no? Este pasto es en realidad es el más liviano nada más. Si es que no me termina de agradar, voy a terminar por cambiarlo por el pasto 3D de verdad. A ver cuánto incrementa el tiempo de render. Este árbol de acá. Este árbol de acá tiene que moverse en horizontal por ahí. Eso es. El encuadre, perfecto. Incluso este árbol podría ser mucho más alto. ¿Listo? A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a lanzar el render. Este va a ser el 2. Bueno, aquí ya me gusta todo. Entonces lo que voy a hacer va a ser un poco cambiar estos árboles, mejorar este pasto y el agua y nada más.
pues ya veo bastante bien la imagen. Entonces los árboles lo voy a hacer sin grabar, porque es obvio que voy a perder mucho tiempo en modo trabajador. Por lo menos en primer plano voy a poner unos árboles buenos y el pasto también. Vamos a hacerlo del pasto primero, voy a ir al modo trabajador. Ok. Entonces, para anular este pasto 3D que es liviano y que realmente se ve muy bien, pero en este momento no me interesa tanto porque se ve muy parejo. Bueno, está configurado muy parejo. Entonces vengo al paisaje y le quito el pasto 3D. ¿Ya? Lo que voy a hacer va a ser meterle un material de pasto a este. Le voy a decir que va a ser por acá en varios de hierba 3D. Tal vez este. ¿Ya? Acá le voy a dar doble clic para editarlo. Fuerza de flexión, tamaño de la hierba un poco más grande, altura de la hierba un poco más grande, rotación, rizado, aspereza, un poquito de aspereza, y por ahí me parece que está mejor. ¿Ya? Eso. Esta agua no sé cómo la voy a configurar porque sigue siendo bastante verde. Vamos a materiales. Vamos a ver por acá en agua exterior, varios, agua, no sé cuál, azul, océano azul. Con doble clic voy a configurar. No quiero color, no quiero configurar color, quiero configurar otras cosas. Como la altura de las olas, por ejemplo. Lo veo muy grande. No sé dónde copiar material, no sé qué. Ah, bueno, por ahora vamos a hacer una prueba más de render con esto. Vamos a los árboles, a los buenos árboles. Estos de acá de naturaleza detallada. Tenemos unos cuantos. Este de acá va perfecto. Entonces, lo que voy a hacer va a ser moverlo. Lo selecciono y lo voy a mover de manera horizontal a la posición de este árbol. En cambio, a naturaleza para poder seleccionar este otro y pues al tarro y se va afuera. Listo. Vamos al encuadre. Si se va a ver, bien, no me va a perjudicar. Está muy elevado. Vamos a naturaleza detallada. Quiero en realidad escalar, no borrarlo. Es un tanto, eso es. Entonces lo voy a mover y con Shift para dejar para dejarlo en su lugar. Tal vez este de acá. Entonces este otro lo voy a adivinar. Eso es. Tal vez otro más de naturaleza detallada. Este de acá va a reemplazar este. Ok, este lo que voy a hacer va a ser escalarlo. Listo. Este de naturaleza normal no lo voy a eliminar, lo voy a pasar al fondo por acá. Listo. Ahora sí. ¿Qué más quería hacer? Creo que ya está. Creo que eso es todo.
Muy bien, ensució un poco mucho la imagen. Esto de acá. Este. Lo voy a levantar. Ahí. Me agrada ahí. Y listo, ¿no? Vamos a ver, ojalá que esta agua se comporte mejor. Con doble clic hacemos la vista previa. Mucho, mucho mejor. Entonces vamos a renderizar una imagen 4K. 4K final, listo. Guardar. Ahí está, ya terminó. Le tomó 19 minutos. Bastante, bastante elevado. Vamos a ver qué puede ser de 5 ahora. Ahora sí, estamos en D5, ya lo hemos importado. Vamos a guardar una escena rápidamente. Perdón. Estaba viendo crear escena y le he dado a asset. Ya bueno. Y esta es la escena. Está bastante pesado. Vamos a corregir esto un poco. No tiene sentido que esté así. Vamos a pillar un HDR a que sea nublado. Este cloudy podría ser. O este puro white. Este puro white me parece interesante para el día nublado. Vamos a dejarlo por lo pronto ahí. ¿Qué más? Vamos a ver por acá. Quiero un poco las sombras ajustar con estas sombras de acá. Más o menos ahí. Voy a redondear a 260 o 255. 255. Ahí está bien. Voy a quitar el sol. Voy a actualizar la escena. Ahora, ya aquí teniendo un pre-render podemos ver que está funcionando mal. Vamos a corregir todo eso directamente. Vamos a trabajar materiales primero. Materiales, quiero un auto. Tal vez una tierra. Vamos a ver. Digamos esta de acá. Esta me agrada. Voy a colocarla acá. Listo. Teniendo eso, no sé si está abierto Lumion ahora, porque lo veo bastante pesado. Teniendo esto acá, voy a convertirlo a custom para que no tenga desplazamiento y para que pueda hacerlo también triplana. Ahí por ahora, esta piedra siento que está brillando demasiado. Le voy a bajar el especular. Ok. Vamos a este metal a cambiarlo. Vamos a los assets. Metales.
Vamos a colocar este o Frosted Silver. Ahí está. Triplanar. Y le voy a subir la escala. Un 2. Más todavía. 5. Listo. Ya da para hacer unas pruebas. Voy a cambiar este material. He visto por acá. Acá estamos. Esta podría ser. Que venga ahí. Ok. Vamos a ver cómo se comporta eso. No suelo cambiar materiales hasta que hago un render, pero bueno, voy a tratar de hacerlo rápido. ¿Qué más? Creo que esta pantalla la voy a hacer un poquito más reflectiva y un poco menos rugosa. Con la madera un poco lo mismo. Listo. El vidrio 1.52, tal vez con un poquito más de brillo especular. 1.50. Listo. El agua está mal, su refracción está mal. Todos sabemos que es 1.33 la refracción del agua. Y bueno, voy a buscar por acá un normal entre entre las texturas que tiene esta del agua. Voy a colocar esa en el normal. Ahí está bien. Tal vez podría trabajarlo un poco más. No sé, hacer un poquito más grandes las olas. Ay, me parece perfecto. Ok. Podríamos rotar y demás. Por ahora no voy a tocar nada de eso. Así me gusta. Antes de distribuir pasto acá, que es lo que tenemos que hacer, voy a irme a los assets. Esta vez de modelos. Ya me bajé todos los conos de acá, los árboles que son como pinos, que son parecidos a la imagen esta que tenemos de referencia. No, acá está lleno de árboles, entonces más o menos este me agrada para eso. Voy a colocar por acá. Este otro también lo voy a colocar por acá. Y si pillo algún otro así elevado, también lo voy a usar. Son pro todos estos. A ver, para tan recientes. No tengo nada, solo tengo los que he usado. Entonces vamos a... entonces vamos a buscar un par de árboles de tronco grande más. A ver. Si es que alguno me puede servir. Hay algunos que se ven bastante bien los troncos se ven bastante bien. Y otros no. Entonces vamos a ir probando. Ok. Con esos tres creo que ya estamos. Voy a volver a la escena. Voy a tomar un poco de soda. Soda pop. Ahora sí, a ver. Por lo pronto, este de acá.
Con B lo voy a escalar. Aprieto B, cambio para escalar y lo voy a escalar. Lo propio estos de acá. Los voy a escalar. Y este también. Ok, perfecto. Este está demasiado alto. Voy a moverlo con B. Lo muevo. Para dejar una copia ya sabemos que hay que apretar Shift. Mantengo Shift sostenido. He dejado una copia. Y lo voy a hundir un poco. Perdón. No quería rotarlo, en realidad lo que quería hacer era bajarlo un poco. Ahí. A este sí le voy a bajar la escala. Tal vez de 28 va a pasar a 20. Eso es. Este todavía está muy pequeño. Tal vez de 8 debería pasar a 14. Ok. Este de acá. Con Shift lo voy a llevar por acá. Eso es. Lo puedo rotar un poco. Y lo puedo hundir también. Listo. Este por acá. Con Shift voy a duplicarlo. Rotado. Y vamos a ver cómo estamos. Ya está bien. Está más o menos ahí. Tal vez otro por acá haga falta. Vamos a buscar alguno. Conos. Coníferos. Tal vez este de acá. O este otro. Ahí. Y este lo vamos a escalar con B. Un poquito más. Tapando demasiado el auto. Vamos a ver el encuadre que no haga eso. Que no tape demasiado. Por ahí. Muy bien. Ahí tenemos. Ya tenemos como para lanzar el primer render. Entonces vamos a ir mejorando esto un poco. Vámonos a cámara. Vamos a decirle 16:9. También vamos a decirle que nos saque la regla de tercios. Esto obviamente hay que subirlo un poco más. Voy a decirle que tiene que llegar por lo menos a tapar ese piso. Eso es. Y vámonos para este otro lado. Ahí puede ser. No me desagrada. Tal vez esto lo voy a llevar a 50. Por ahí. Ahí está. Ahí me gusta cómo está exactamente ahora. Voy a crear una nueva escena. En el environment puedo prender un poco de niebla. En los efectos puedo hacer un poco más de contraste. Me falta colocar pasto. Bueno, vamos a ver por acá las sombras, un poco de bloom y un poco de lens flare. La saturación, puedo tal vez saturarlo un poquito. Como este es una imagen nublada, voy a ponerle este LUT de entrada directamente. Ya está. Listo, voy a rehacer mi escena. ¿Qué más?
acá a esto hay que distribuirlo en pasto. Entonces vamos a los assets. Voy a filtrar directamente por grass. Listo. Que busque por ahí. Ahí está el pasto. Ok. Voy a seleccionar este pasto. Decirle que aquí abajo está. No se olviden que está aquí abajo. Quiero completo en todo. Una densidad muy elevada. Vamos a ver si lo puedo. Si puedo no ponerle tanta densidad. Tamaño un poco elevado, sí. Entonces me permite escoger varios, ya habíamos visto esto. Voy a escoger pues este también. Por lo pronto, tal vez este más. Vamos a hacer una prueba. No quiero un pasto demasiado cuidado. Vamos a randomizar un poco el tamaño. Listo. Y vamos a darle ahí. Como es bastante grande el espacio, bastante grande, no está logrando mostrar todo. Dice que le pongo un medio, le pongo un high, nada. Con F12 podemos hacer un previo, pero es eso nomás lo que tenemos por acá. No, y está. Entonces vamos a tener que hacer un render para ver cómo está esto distribuido. Y pues poco más, un poco más. Esta imagen de referencia yo la veo sacada más de abajo. No, voy a hacer esto ahí. Cámara. Display acá. Y ir subiendo un poquito. Lo que pasa es que necesitamos ver hasta dónde va a llegar el render. Eso es muy importante. No nos sirve de nada ir subiendo, bajando, si vamos a tener espacios aquí perdidos. Ahí nomás tiene que ser, parece que es repetido el mismo. Entonces voy a quitarle los canales. El primer render suele tardar demasiado, entonces no lo voy a subir a 1920, directamente así. Y vamos a renderizar, pero en el escritorio. Y vámonos. Ahí está, ahí terminó. Y no me gusta el cielo, no me gusta el pasto. Después, por lo demás, ya puede quedarse así. Por lo demás sí, no me molesta. Entonces vamos a buscar un buen cielo y vamos a corregir el pasto. Para eliminar esto tengo que irme a los assets. Tengo que tener seleccionado alguna de las plantas que están ahí, venir al borrador y darle con el radio completo al borrador. Lo va a quitar del todo. Este me parece que está siendo demasiado protagonista. Estos dos me van bien. Vamos a ver la densidad. Ok. Sí, voy a hacer esta prueba. Otra cosa que quería cambiar, este por white. Tengo por acá unos custom. Voy a buscar alguno nublado. Tal vez este. O tal vez este otro. Cualquiera de los dos voy a ir probando. Entonces, por acá voy a desplegar. Tengo el background.
Y también quiero el sol. El sol que siga el HDR está perfecto. Y rotando un poco el sol. Otra vez para que tenga cierta congruencia con la sombra de la imagen del fondo. Más o menos. Más o menos por ahí. Vamos a ver más atrás. Acá la piscina me da una buena proyección de las sombras. Sí, en sí me parece que va a estar bien. 105, no, 95, 100. Ahí en 100, perfecto. Evitar el sol, porque quiero un día nublado. El skylight, puedo subir un poco. Background, perfecto. Podría bajarle un poco más el background, cosa que no se note que está nublado. Vamos a ver en un punto 10. Ahí está bien. Voy a crear una nueva escena para esto. Efectos. La exposición la voy a bajar. Tal vez en un punto 1. Ahí. Me gusta lo que estoy viendo. ¿Qué más? No recuerdo qué otra cosa era lo que quería cambiar de la imagen. Voy a buscar. Es esta. Sí, lo que estaba muy expuesta. Esto de acá. El coche me gusta cómo está. Me gusta tal vez quitarle un poco de reflejo a esta madera. A ver. Acá. Un poco menos de reflejo. No sé si se ha perdido la distribución. Voy a ver. Acá. Al parecer no se ha perdido. Voy a borrarlo todo. Borrado. Ahora sí quiero distribuir estos dos. Está perfecto. Y vamos a distribuir. Vamos a acercarnos. Perdón. Vamos a acercarnos un poco. Está demasiado lento, demasiado lento. Y está distribuido, solamente que por la distancia no está logrando. No está logrando verse bien. A mí me gusta. Voy a actualizar esa escena. Vámonos a sacar un render más. 16:9, perfecto. Todo eso va bien. Vamos a ver los efectos. Un poco más de saturación. No. Más que suficiente contraste. Muy leve. Highlight, nada de eso. Sombras. Parece ser un problema las sombras. Parece estar bien. Voy a ver la imagen. Sí, parecen estar muy bien las sombras. De todas formas, como hemos cambiado de HDRI, no tiene mucho sentido. Hay que nomás hacer una prueba. Ya en 1920 voy a actualizar Iron Man. Ya todo eso está bien. Sí.
está listo para lanzar el render. 16.9, por ahí. Y vámonos. Ahí está, esta es la imagen. La imagen ya me agrada. Quisiera no esté tan expuesta, quisiera algo más nublado. Voy a tratar de conseguir eso. Por acá en efectos, exposición, y esto ya había corregido. 1.10, vamos a rehacerlo, y yo creo que esta va a ser ya la imagen final. No le veo mucho más. Estamos ya rondando también los 20 minutos trabajando acá. Entonces vamos a ponerle 4096 directamente. No, haremos una prueba de 1920 y después puedo lanzar el render. Si es que veo que todo está bien. Otra vez, tercer render, vámonos. Ahí está, este es el render. Este ya me agrada. Este tema de la textura que está mapeado y demás, en los dos motores no le voy a dar importancia. Obviamente no hemos hecho un trabajo de materiales, casi nada de trabajo de materiales. Ha sido colocar un día nublado, ajustar un poco el render y poco más en los dos motores. Lo que voy a hacer para ser justos va a ser ir a Lumion y editar esta agua de mar que la puse, que al final tenía como la base por acá y terminó brillando. Eso no se ve bien, pero poco más. Esto ya está para lanzarse en 4K. Allá duró como 15 minutos. Por acá 4K es 4096, ya sabemos. Voy a ponerle 4096. Listo. Y vamos a renderizar. D5, 4K, final. Guarda. Voy a ver cuánto tiempo dura y vuelvo. Y esta ya terminó. Duró como 3 minutos. Es mucha la diferencia con Lumion. Pues Lumion, no sé, duró 15, 20 minutos. Pero acá no. Esa es otra variante que sí es importante, pero bueno. Entonces voy a ir a hacer el render en Lumion con estas correcciones del agua. Y después viene la comparativa. Esta ya terminó el render. Ahora me pasó una cosa curiosa. Yo les dije que este render estaba rondando los 16 minutos, 16-20 minutos. Que eso me pasó cuando lancé el render después de trabajar. Lancé el render y bueno, me demoró ese tiempo, ¿no? Y es la segunda vez que me pasa que me salgo de Lumion y entro para solo sacar el render, para solo hacer el render, y al lanzar el render dura muchísimo menos, ¿no? Como pueden fijarse, es una imagen 4K PNG y me ha durado 2 minutos 16. O sea, muy bien y casi a la misma velocidad de D5. Y solamente haciendo eso, ¿no? Solamente saliéndome de Lumion y entrando solo para renderizar nada más. Lo único que he hecho, así he entrado, le he quitado la espuma a esta agua y he lanzado el render. Absolutamente nada más. Ahí está. Este es el render de Lumion. Y este es el render de D5. Lumion D5. Lumion D5. ¿No? Tengo que marcar algo. Esta imagen de Lumion, hecho con el preset de nublado, es el preset que mejor trabaja desde Lumion 8. El Lumion 8 ya era perfecto,
Y bueno, este de Lumion 11 me gusta muchísimo también. Ya. Y es la verdad el más automático de todos. Es colocarlo y casi lanzar el render. Hago esos pequeños ajustes que han visto en el video y poco más. Ahora en D5 sí habría que trabajar un poco más. En los dos motores se puede sacar algo mejor que esto. Ya. Pero ha sido una media hora de trabajo en Lumion, ha sido unos 20 minutos de trabajo en D5 para estos resultados, ¿no? Están bastante bien los dos, pero en esta ocasión yo creo que me quedo con la imagen de Lumion, ¿no? El agua no me gusta para nada, no me gusta que acá este pasto esté por encima de la imagen, ¿no? Este plano verde infinito que coloca Lumion, eso no me agrada, pero después la imagen en sí me gusta más. Ya me gusta cómo están las sombras, poco definidas como debería ser. Y acá no he encontrado bien el tono, tal vez ir cambiando HDRI, haciendo pruebas, puede sacarse algo mucho mejor. Obviamente trabajando materiales, a verse mucho mejor esto. Pero era esto del tiempo, ¿no? En esta ocasión creo que me quedo con Lumion, aunque me duela un poco decirlo, pero sí, sabiendo que trabajando un poco más el nivel de D5 puede subir exponencialmente. Esto no es para nada el nivel en el que se puede llegar en D5. Recuerden que no hemos trabajado casi ningún material de estos, o de hecho ninguno, muy pocos hemos tocado solo por acá y nada más. Y después he lanzado el render, he tocado el agua de la piscina, esta piedra, este metal y un poquito de esta madera. Esos materiales. Después ha sido lanzar el render y poco más. Pero aún así, ese mismo trabajo se choca, ¿no? El agua, la madera, estas piedras, ¿no? El pasto lo hemos cambiado 2 veces. Y esas maderas, ¿no? Poco más también en Lumion. Este versus yo creo que se va para Lumion. Creo que el que me comentó tenía razón, y pues en exteriores, al menos en día nublado, está ganando Lumion, pero habría que ver en otros en otros ambientes, ¿no? Soleado, qué sé yo. Ahí hay que ver qué tal está o qué tal se comporta. Aquí veo los vidrios casi sin reflejo, hay algunas cosas que no me gustan, pero después sí, muchas otras cosas me gustan mucho. Con esto cierro esta comparativa número 2, este versus número 2 entre Lumion y D5. Bueno, los que han llegado hasta acá, gracias, denle like, dislike, comenten. Si están hasta acá, pues supongo que les ha gustado, suscríbanse. Por acá hay un botoncito, un loguito, ¿no? Siempre aparece un loguito donde le pican ahí y pueden suscribirse fácil. Y eso es todo. Nos vemos en un siguiente versus, tal vez de un día soleado, no sé. Vamos a ver qué se me ocurre. Yo quiero entrar nomás a hacer videos de Archicad, pero si siguen saliendo versos por acá también voy a seguir haciéndolos. Un saludo y nos vemos en otro videito. Chao.